Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que jura en su propio perjuicio y no cambia, que su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, no resbalará jamás. Versículo 1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El primer versículo del Salmo 15, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo?, plantea una pregunta esencial sobre la naturaleza de la santidad y la relación del individuo con lo divino. Esta pregunta no busca una respuesta superficial o ritualística, sino que invita a una profunda introspección sobre el carácter y la conducta que son agradables a Dios. En su esencia, este versículo es una reflexión sobre la vida espiritual y moral, interrogándonos acerca de quién es digno de estar en la presencia de Dios. No se limita a una cuestión de prácticas religiosas o cumplimiento de normas externas, sino que profundiza en la calidad de la vida interna y las acciones cotidianas del creyente. Nos lleva a considerar cómo nuestras acciones, palabras y pensamientos se alinean con los valores divinos de justicia, integridad y verdad. Esta pregunta del Salmo 15 también nos enseña que la comunión con Dios no se confina a un lugar o tiempo específico. Más bien, implica una relación constante y viva con lo divino, accesible a cualquier persona que busque genuinamente vivir de acuerdo con los principios y enseñanzas divinas. Nos anima a cultivar un corazón y un espíritu que reflejen los deseos de Dios, lo que conlleva un compromiso diario de crecimiento espiritual y ético. En resumen, este versículo del Salmo 15 no solo es una invitación a reflexionar sobre nuestra aptitud para estar en la presencia de Dios, sino también un recordatorio de que la verdadera santidad y comunión con lo divino se encuentran en la calidad de nuestra vida interior y en nuestras acciones cotidianas. Nos insta a buscar una relación más profunda y auténtica con Dios, una que trascienda los límites de los rituales y se arraigue en un corazón y una vida transformados. Versículo 2. El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El versículo el que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón del Salmo 15, nos proporciona una guía poderosa para la vida espiritual y moral. En este versículo se resaltan tres virtudes fundamentales: la integridad, la justicia y la honestidad interna. Estas cualidades son esenciales para aquellos que buscan vivir una vida que sea agradable a Dios y en armonía con sus principios. La integridad, la primera cualidad mencionada, se refiere a la coherencia entre nuestras creencias y acciones. Implica ser fiel a nuestros principios y valores, incluso cuando nadie está mirando o cuando enfrentamos situaciones difíciles. La integridad es la base de un carácter sólido y confiable, y es esencial para construir relaciones genuinas y duraderas, tanto con Dios como con los demás. La justicia, por su parte, se relaciona con nuestra conducta hacia los demás. No se trata solo de evitar hacer el mal, sino de activamente buscar hacer lo correcto, tratar a los demás con equidad y defender a los vulnerables y oprimidos. La justicia refleja el corazón de Dios, quien a lo largo de la Biblia se muestra como un defensor de los pobres, los marginados y los desposeídos. Al vivir justamente, reflejamos el carácter de Dios en nuestras interacciones con los demás. Finalmente, hablar verdad en el corazón va más allá de simplemente evitar la mentira. Significa mantener una autenticidad y sinceridad profundas en nuestro ser más íntimo. No se limita a nuestras palabras, sino que se extiende a nuestros pensamientos y motivaciones. Esta honestidad interna es crucial porque nuestro corazón es el centro de nuestro ser, desde donde fluyen todas nuestras acciones y decisiones. Un corazón honesto y puro es esencial para una relación genuina y profunda con Dios. Este versículo, por tanto, no solo nos muestra el camino para vivir de una manera que sea digna de la presencia de Dios, sino que también nos desafía a examinar continuamente nuestro carácter y nuestras acciones. Nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones y comportamientos se alinean con los valores divinos de integridad, justicia y verdad.
Al esforzarnos por cultivar estas cualidades en nuestras vidas, nos acercamos más a lo que significa vivir en verdadera comunión con Dios y representar su amor y justicia en el mundo. Versículo 3. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. El versículo del Salmo 15 que dice el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino nos ofrece una profunda reflexión sobre el comportamiento ético y la interacción humana desde una perspectiva espiritual. Este versículo va más allá de la simple prohibición de actos negativos, es un llamado a cultivar un carácter y una conducta que reflejen compasión, honestidad y respeto hacia los demás. En primer lugar, no calumniar con la lengua no se limita solo a evitar mentiras o falsedades. Implica una conciencia sobre el poder de nuestras palabras y cómo pueden afectar a los demás. En un mundo donde las palabras pueden ser rápidamente difundidas y malinterpretadas, este llamado cobra aún más importancia. Se trata de ser conscientes de que lo que decimos puede construir o destruir, puede sanar o herir. En segundo lugar, no hacer mal al prójimo nos lleva a considerar nuestras acciones y su impacto en quienes nos rodean. No se trata solo de evitar acciones dañinas, sino de activamente buscar el bienestar de los demás. Este principio nos impulsa a pensar en el altruismo y la empatía como elementos fundamentales de nuestras vidas. Es un recordatorio de que nuestras acciones, incluso las más pequeñas, tienen un impacto en la comunidad y el mundo en que vivimos. Por último, no admitir reproche alguno contra su vecino nos habla de evitar participar en la difamación o el juicio injusto hacia los demás. Esta parte del versículo nos enseña sobre la importancia de la integridad y la justicia en nuestras relaciones. No solo debemos abstenernos de juzgar erróneamente a los demás, sino también defender a aquellos que son objeto de críticas injustas o de rumores dañinos. En conjunto, este versículo nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras palabras, acciones y actitudes impactan a los demás. Nos desafía a vivir de una manera que promueva la armonía, la compasión y el respeto mutuo. Al aplicar estos principios en nuestra vida diaria, no solo nos acercamos más a la santidad y la presencia divina, sino que también contribuimos a la creación de una comunidad más amorosa y justa. En esencia, este versículo nos enseña que nuestra espiritualidad y nuestra relación con Dios se manifiestan profundamente en cómo tratamos y nos relacionamos con los demás. Versículo 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que jura en su propio perjuicio y no cambia. Este versículo del Salmo 15, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que jura en su propio perjuicio y no cambia, nos ofrece una perspectiva profunda sobre los valores y la ética que caracterizan a una persona justa a los ojos de Dios. Este fragmento del Salmo nos invita a reflexionar sobre la importancia de la integridad y la autenticidad en nuestra vida moral y espiritual. En primer lugar, el versículo destaca el discernimiento moral como una virtud clave. Menospreciar al vil implica reconocer y rechazar aquellas conductas y actitudes que son moralmente reprobables. No se trata de un juicio superficial, sino de una valoración profunda basada en principios éticos sólidos. Al mismo tiempo, se resalta la importancia de honrar a aquellos que temen a Jehová, lo que sugiere una valoración positiva de las personas que viven con reverencia y respeto hacia lo divino. Esta dualidad en el juicio moral refleja la comprensión de que nuestras relaciones y actitudes hacia los demás deben estar enraizadas en valores espirituales profundos y en un sentido claro de lo que es justo y bueno. El segundo aspecto del versículo se centra en la integridad personal, el que jura en su propio perjuicio y no cambia. Esta frase nos habla de la fidelidad a la palabra dada, incluso cuando mantenerla implique un costo personal. En la cultura contemporánea, donde a menudo prevalecen la conveniencia y el pragmatismo, este llamado a la constancia y a la lealtad a nuestros compromisos resuena con especial fuerza. Es un recordatorio de que la verdadera integridad requiere coherencia y fidelidad, incluso en situaciones donde pueda haber consecuencias negativas para nosotros mismos. En conjunto, este versículo nos desafía a vivir una vida de discernimiento moral, respeto y reverencia hacia lo sagrado, y una integridad inquebrantable. Nos llama a ser personas que no solo reconocen lo que es correcto, sino que también viven de acuerdo con esos principios, manteniendo nuestras promesas y compromisos a pesar de las dificultades.
Es un llamado a la autenticidad y a la fidelidad en nuestra vida espiritual y ética, recordándonos que nuestro carácter y nuestras acciones son fundamentales en nuestra relación con Dios y con los demás. Versículo 5. Que su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, no resbalará jamás. El versículo del Salmo 15, que su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, no resbalará jamás, profundiza en la ética y la moralidad en la conducta financiera y social, elementos clave en la vida de una persona justa a los ojos de Dios. Este versículo va más allá de las normas religiosas tradicionales para enfocarse en la integridad y la honestidad en las relaciones económicas y sociales. La prohibición de dar dinero a usura refleja un principio de justicia económica. En tiempos bíblicos, la usura, el cobro excesivo de intereses sobre préstamos, era vista como una explotación de los necesitados. Por lo tanto, rechazar la usura es un acto de integridad y compasión, un compromiso con la justicia social y económica. Implica no aprovecharse de la vulnerabilidad de los demás, sino buscar el bienestar y la equidad en las transacciones financieras. La segunda parte del versículo, ni contra el inocente admitió cohecho, aborda la corrupción y la justicia. El cohecho, es decir, la práctica de aceptar sobornos, corrompe la justicia y perjudica a los inocentes. Al rechazar el cohecho, se mantiene la integridad y se defiende la justicia. Esta actitud refleja un compromiso con la honestidad y la equidad, valores fundamentales para una comunidad justa y funcional. Finalmente, la afirmación el que hace estas cosas, no resbalará jamás sugiere que la integridad y la justicia en nuestras acciones y decisiones nos proporcionan una base sólida en la vida. Este no resbalar puede interpretarse como una promesa de estabilidad y seguridad moral y espiritual. La idea es que, al vivir una vida guiada por principios éticos sólidos, uno puede mantenerse firme ante los desafíos y tentaciones, disfrutando de una vida equilibrada y en armonía con los valores divinos. En conjunto, este versículo nos invita a reflexionar sobre nuestra conducta en el ámbito económico y social. Nos llama a considerar cómo nuestras decisiones financieras y nuestras interacciones con los demás reflejan nuestra integridad y nuestro compromiso con la justicia y la verdad. Al adherirnos a estos principios éticos, no solo vivimos de manera que es agradable a Dios, sino que también contribuimos al bienestar y la justicia en nuestra comunidad. Reflexión. El Salmo 15 no solo es un poema lírico de gran belleza, sino también una profunda reflexión ética y espiritual que desafía al lector a examinar la calidad de su vida ante Dios. Este salmo, en su brevedad, encapsula la esencia de lo que significa vivir una vida justa y piadosa, no solo en el contexto religioso, sino en todas las facetas de la vida cotidiana. El salmo comienza planteando una pregunta fundamental, preguntando quién es digno de estar en la presencia de Dios. Esta interrogante no es retórica, sino que establece el tono para una profunda introspección. Se busca identificar las cualidades de un individuo que no solo adora a Dios en un templo, sino que también lleva una vida coherente con los valores divinos en el mundo exterior. A medida que el Salmo se desarrolla, se van delineando las características de esta persona ideal. Se habla de andar en integridad, hacer justicia y hablar verdad en el corazón. Estos atributos van más allá de las acciones externas y tocan el núcleo de la persona. La integridad implica coherencia entre lo que se cree, se dice y se hace. La justicia aquí no es solo legal, sino también moral y social, implicando un trato equitativo y compasivo hacia los demás. Y la verdad en el corazón destaca la importancia de la sinceridad y la autenticidad en todas nuestras relaciones y acciones. El Salmo también se adentra en cómo se debe tratar a los demás. La prohibición de calumniar, hacer mal al prójimo o reprochar al vecino pone de relieve la importancia de la ética en las relaciones interpersonales. Estos versículos enfatizan la necesidad de una comunidad basada en el respeto mutuo, la honestidad y el cuidado del otro. La condena de la usura y el rechazo al soborno son particularmente relevantes en nuestra época, donde las injusticias económicas y la corrupción a menudo dominan los titulares. Estos versículos nos recuerdan que nuestra fe y nuestra ética deben extenderse a todas las áreas de la vida, incluidas nuestras prácticas económicas y negocios. La verdadera piedad,
según el Salmo 15, se refleja en cómo tratamos a los más vulnerables y en nuestra integridad al resistir la corrupción y la explotación. Finalmente, la promesa de que quien vive de esta manera no resbalará jamás ofrece una visión de estabilidad y firmeza moral. En un mundo donde los valores a menudo parecen estar en desorden, esta promesa da esperanza y dirección. Sugiere que, aunque vivir con integridad y justicia puede ser desafiante, hay una recompensa en términos de paz interior y una relación sólida y segura con lo divino. En conjunto, el Salmo 15 es una poderosa llamada a la reflexión y a la acción. Nos desafía a mirar más allá de las apariencias externas de la religiosidad y a profundizar en las cualidades del corazón y el carácter que son verdaderamente agradables a Dios. Nos invita a vivir vidas marcadas por la integridad, la justicia, la verdad, la compasión y la honestidad, no solo como un acto de adoración, sino como una manifestación de nuestra fe en cada aspecto de nuestra existencia. Y así concluimos nuestro viaje a través del inspirador Salmo 15, un texto que nos invita a reflexionar sobre la integridad, la justicia y la verdad en nuestras vidas. Espero que este salmo haya resonado en tu corazón tanto como en el mío, recordándonos el camino hacia una vida que refleje los valores más profundos y nobles. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta y suscribirte para más contenido como este. Comparte tus pensamientos y tus propias reflexiones sobre el Salmo 15 en los comentarios, me encantaría leer cómo este pasaje ha impactado tu vida o tu perspectiva. Hasta la próxima, sigue buscando la sabiduría y la guía en estos textos atemporales, y que tu camino esté siempre iluminado por la integridad y la justicia que este salmo tan bellamente nos enseña. Bendiciones y hasta el próximo video.